Capítulo 27. Decir, lenguaje y lengua. A lo largo de esta serie hemos insistido en que la vida humana es futuriza, orientada al futuro, lo anticipa, y para ello debe imaginarlo. Por eso vivimos interpretando la realidad que nos rodea. No nos limitamos a un contemplar pasivo y presentista. Si veo una rama caída en el suelo, abro un abanico de posibilidades que va más allá de lo que me es presente. Así la pienso como un obstáculo, un combustible para una hoguera, el soporte para una caña de pescar, un bastón para andar, una espada para jugar a mosqueteros o el soporte de un arco. Esta previsión no afecta únicamente a las cosas con que me encuentro, sino que primariamente anticipo mi propia vida. Tengo que imaginarla, previvirla. Esto implica que tengo que tener una idea del sentido de mi vida desde la cual iluminar toda otra realidad. Es a lo que Marías llama teoría intrínseca. Como se ve, no se trata de una teoría en el sentido de un argumentario explícito y detallado sobre cada uno de los componentes que conforman mi vida, sino más bien una concepción abarcadora de mi propia realidad. Desde esa concepción de mi propia vida, encaro los aspectos irreales que se dan en ella, los cuales son muy significativos. Así las imágenes, los recuerdos, los proyectos, y el modo de abordarlo es argumentalmente. Escribe Marías: yo no puedo vivir más que diciendo a los demás y diciéndome a mí mismo, en lo que Husserl llamaba la vida solitaria del alma. La vida biográfica solo es posible mediante el decir. Decir es mostrar, hacer patente, y no solo de palabra, sino señalando con el dedo, con la mirada, con el gesto, la voz, la caricia, la amenaza, y también, como ha quedado indicado, con lo que me digo a mí mismo. El habla, el lenguaje, no es sino una de las formas del decir, la cual es posible gracias a nuestra estructura empírica, a nuestra corporeidad, esta nos lo posibilita. Dicho de un modo más técnico, el hecho de decir es inherente a toda vida biográfica, personal, sea humana, angélica o extraterrestre. Por ello pertenece a la estructura analítica de la vida, la cual forma parte del campo de la metafísica. Mientras que el habla, ese modo de decir que es el habla, corresponde a nuestra estructura empírica, a nuestra constitución concreta conocida por la experiencia y que es objeto de la antropología. Nos es posible porque nuestra corporeidad nos dota de una boca y una tráquea configurada de determinada forma y un aparato auditivo y comprensivo igualmente específicos. Pero la cosa no queda ahí, porque el lenguaje, a su vez, se articula en diferentes idiomas propios de distintas sociedades, y esto pertenece a la realidad histórico-social de la vida humana, que es objeto de estudio de la sociología. En la antropología metafísica, a Marías le interesa específicamente el aspecto antropológico, el vinculado a nuestra estructura empírica, a nuestro ser hombres, es decir, al hecho de comunicarnos verbalmente y secundariamente por escrito. Cuando hablo, digo algo a alguien. Recordemos el esquema escolar que todos hemos estudiado: emisor, mensaje, receptor. Sin embargo, cuando nos ensimismamos y nos decimos a nosotros mismos, nos convertimos en emisores y en receptores. Nos desdoblamos. Pensar es pensar con palabras, y al hacerlo me hablo y me escucho. Lógicamente no con los sentidos, sino mentalmente. El hablar solitario acontece en forma de compañía intrínseca, dice Marías. En todo caso, la función propia del habla es la comunicación entre distintas personas. Por su carácter acústico, requiere de ciertas condiciones como una distancia y un volumen que permiten distinta graduación. Esta va desde la extrema intimidad que se da en la cercanía del susurro hasta el máximo alcance dado en el grito. Aquí, señala Marías, vemos cómo la estructura empírica de nuestra vida, si bien en principio es estable, puede sufrir variaciones. Y es el caso de que la tecnología permite hoy lo que en otro tiempo era impensable. Podemos hablar a grandes masas mediante los altavoces o a personas muy lejanas con el teléfono o la radio. Esto ha alterado profundamente las formas de comunicación, que ya se ve que no están soportadas únicamente en lo biológico, sino más bien en lo biográfico.
La voz se propaga en forma de ondas en todas las direcciones. Se puede hablar en la oscuridad, si bien esto es matizable, pues en determinados pueblos, por ejemplo algunos pueblos primitivos, el gesto es fundamental. También es verdad que tiene más peso entre los latinos que entre los pueblos nórdicos. A este propósito hay un chiste que cuenta cómo capturan a un soldado norteamericano, un inglés y un italiano en Afganistán, cuando estaban las tropas internacionales allí, y los talibanes les interrogan. Al cabo de una hora interrogando al norteamericano, acaba confesando dónde está la base norteamericana y con todo lujo de detalles. Después interrogan al inglés, que resiste, no hablaré, no hablaré, no hablaré, pero al cabo de 2 horas de una tortura insoportable, pues confiesa también dónde están las tropas inglesas. Por último, cogen al italiano y le pegan una paliza enorme, aguanta 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, 2 días, y al cabo de una semana que no han parado de pegarle al pobre hombre y no ha confesado nada, lo sueltan, ya se aburren los talibanes y lo sueltan. Y sueltan a los 3, al norteamericano, al inglés y al francés. Entonces el norteamericano le dice, mire, no sé cómo ha podido usted soportar, usted italiano, esta tortura, este grado de presión. Yo estaba preparado por la CIA, he confesado, este señor estaba preparado por el MI6 y ha confesado, y usted italiano, ¿cómo ha conseguido resistir 7 días sin confesar a la tortura de los talibanes? Y el italiano contesta, ¿cómo voy a hacerlo si me ataron las manos? Bueno, pues eso, que con el gesto también comunicamos. En la medida en que es visual, el pensamiento puede ser instantáneo. Por ejemplo, yo muestro en una pizarra el organigrama de una empresa. Pero eso que se puede ver de golpe no se puede decir sino sucesivamente, temporalmente. Esto implica que lo dicho ya no está presente. Es algo parejo a lo que sucede a la propia vida humana, que acaece. Naturalmente queremos retener lo ya dicho, pero nuestra memoria, por ser limitada, es selectiva, retiene algunas cosas y otras no, y además lo hace de modo condensado, no en todos sus detalles. Por eso conservamos lo memorable. Por otra parte, esto implica que es interpretativa. El hombre se interpreta a sí mismo según se oye, según lo que le cuentan de su propio pasado personal y colectivo. Esa necesidad de conservar lo dicho ha dado paso a la escritura y a la lectura, con lo cual se ha introducido la visualidad en el lenguaje, alterando hondamente sus estructuras básicas. Este cambio exterior o material, si se prefiere, afecta al mismo modo en que interpreto la realidad, y por ello afecta a mi propia biografía. Si no existiera la escritura, yo desconocería la inmensa mayoría de cosas que sucedieron en el pasado. Tendría noticia de una ínfima parte, pero puesto que las sé y conozco su interdependencia, estas afectan a mi vida. Hoy en día ya podemos grabar los sonidos y voces con diversos medios electrónicos. Si el ser humano hubiera contado con estos sistemas antes de aparecer la escritura en la prehistoria, probablemente no habría surgido la escritura, y el almacenamiento de la información no habría acaecido visualmente, sino sonoramente. El hecho de que exista la escritura hace que el pensamiento se transcriba simbólicamente a través de signos escritos. De no existir la escritura, nuestro mundo personal sería radicalmente distinto, porque nuestra comunicación lingüística no sería la que conocemos. Precisamente, la expansión de los sistemas de grabación auditiva y visual está provocando un cambio en la configuración de nuestro sistema de interpretaciones y pensamiento. Hoy podemos ver actuar a un actor que lleva décadas muerto, o escuchar a un músico al que le sucede otro tanto. Esto produce una homogeneización entre lo real y lo irreal, lo pasado y lo presente, afectando profundamente a nuestra consistencia. Dicha alteración ha de adquirir una mayor gravedad con la llamada inteligencia artificial, que es capaz de resucitar virtualmente a personas ya muertas o recrear unas inexistentes dotándolas de una aparente personalidad propia, e incluso podemos contemplar hechos, entre comillas, históricos que nunca acaecieron. Advierte Marías que la inercia social hace que todavía nos apoyemos en unos hábitos psíquicos que vienen del mundo anterior. Pero imagínese lo que va a acontecer dentro de unos cuantos decenios, tan pronto como la población del mundo esté compuesta de personas que hayan nacido ya en la situación que estoy describiendo. Las formas de intelección serán distintas, probablemente menos rigurosas y más emocionales.
Pensemos que esto lo publica Marías en 1970. Esas generaciones nacidas en el mundo tecnológico ya están aquí, y con ellas se han ido asentando esas formas de intelección menos rigurosas y más emocionales, a través de las cuales ha entrado en el discurso público, por ejemplo, que disfrazarse de indio o de rey mago negro puede ser un acto gravemente ofensivo, dañino moralmente, por poner un ejemplo meramente anecdótico. La lectura permite una comprensión sistemática del texto que está presente y sobre el que se puede volver. Esto no sucede en la audición, lo dicho no consta, a lo más se puede repetir por aproximación. Sin embargo, en la comunicación auditiva, la personalidad del hablante es más visible a través del ritmo, la voz, el tono, se transparenta su estado de ánimo. Además, en el habla no solo se dice algo, sino que se dice a alguien, es decir, es una comunicación personal.